Hola, buenos días a todas, todos, todes. Mi nombre es Sofía Rivera, soy coach académica y hoy nos acompaña Sergio Ángel, quien es director ejecutivo de la Fundación Cuatro Métrica, es investigador de la Universidad Sergio Arboleda y es candidato a doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Y lo he invitado para conversar con nosotros sobre como sobre su experiencia en el mercado laboral colombiano, en la academia y más allá de la academia. Entonces es una alegría y un privilegio que nos acompañes. Muchas gracias, Sergio. Y la primera pregunta que tengo para ti es eso, cuéntanos un poco de tu amplia experiencia en la docencia y bueno, y un poco cómo ves tú el mercado laboral para quienes quieren dedicarse a la academia en Colombia. Sofía, muchas gracias a ti por la invitación y a las personas que te siguen en tu canal. Para mí es un verdadero gusto compartir este espacio contigo después de bastantes años, después de vernos en la universidad, tú en economía, yo en ciencia política, y pues contarte un poquito de lo que ha sido mi trayectoria personal. Yo, muy seguramente, diferente a lo que has trabajado antes con otras personas en tu canal, no hice mis estudios de posgrado fuera de Colombia, sino que decidí quedarme en Colombia. Y a veces esas decisiones ni siquiera vienen como un asunto deliberado o querido, sino básicamente como circunstancias de la vida que nos conducen a algo en particular. Yo terminé quedándome en Colombia porque cuando me gradué del pregrado, tenía la opción de hacer la maestría en la misma universidad becado por los resultados que había tenido del pregrado. Mi aspiración y lo que quería hacer al final era salir del país, hacer un posgrado fuera y continuar en la academia después de desarrollar mis estudios de posgrado. Cuando hice esto, terminé viéndome en la necesidad de insertarme en el mundo laboral y curiosamente esa primera inserción laboral fue precisamente como profesor en una universidad privada. Eso me llevó luego a seguir con otras universidades más. Terminé decidiendo hacer el doctorado acá, financiado por la universidad y en últimas, una cosa llevó a la otra, la vida personal de uno hace que termine insertándose y quedándose en el país y pues finalmente me quedé acá. Eso para contarte un poquito que diferente seguramente a otras personas que has entrevistado acá, yo no salí del país para luego insertarme en el mercado laboral colombiano, sino que por circunstancias de la vida, tanto mi maestría como el doctorado, terminé haciéndolos acá en Colombia. Frente a tu pregunta de el ámbito laboral, específicamente en la academia, pues básicamente yo te diría dos cosas. La primera es que ciertamente el mercado cada vez ha estado más cerrado, cada vez hay menos vacantes dentro de las mismas universidades y cada vez las mismas condiciones son más desfavorables para los mismos académicos en la universidad. De mi experiencia y de lo que yo conozco de las diferentes universidades en Colombia, yo te podría hablar de diferentes tipos de contrataciones. Por un lado, están aquellos que después de haber hecho sus estudios de posgrado llegan a dictar algún tipo de clase y terminan siendo contratados en diferentes versiones. Por ejemplo, para las universidades privadas esto básicamente van a ser profesores de hora cátedra. Para universidades públicas como la Universidad Nacional se trata de profesores ocasionales. En cualquiera de las dos circunstancias, la contratación es bastante injusta y al mismo tiempo insuficiente para poder vivir de eso. Básicamente te van a pagar por las horas que dictes y si esas horas las dictas en pregrado, pues los valores van a oscilar entre 30.000 pesos y 120.000 pesos, dependiendo de si ya tienes doctorado o no tienes doctorado y también, por supuesto, dependiendo de la misma universidad y tu propia trayectoria personal. En ese orden de ideas, vivir de cátedra, hay personas que lo hacen, terminan dictando un montón de clases, pero es tremendamente complejo. Adicionalmente, en vacaciones nunca vas a recibir absolutamente ningún pago. Cuando te contratan de planta, el equivalente
llamamos entre comillas un tenure en Estados Unidos, esas contrataciones de planta también son bastante diferentes dependiendo de las universidades. Acá puedes recibir contratos anuales y esos contratos anuales te liquidan cada año y pues básicamente eso te deja un poco a la zozobra de qué va a pasar al siguiente año. Contratos que ni siquiera son anuales. Hay universidades que te contratan por 4 meses y medio cada semestre. Eso quiere decir que si lo sumas, más o menos vas a recibir 9 meses y con tu cuentas la liquidación, prestaciones y demás, estarás recibiendo a lo sumo 11 meses y vas a recibir, por ejemplo, al final del año tu último pago a comienzos de diciembre y el siguiente pago lo vas a recibir por allá en marzo, algo muy parecido a lo que sucede con profesores de los colegios privados. Otras universidades que tienen mejores condiciones laborales, entonces tienes contratos a término indefinido, eso casi que es inédito en algunas universidades, casi que muy pocos profesores lo tienen en Colombia y muy pocas universidades también ya lo ofrecen. Y eso también te empieza a generar una suerte de clases sociales al interior de las mismas universidades, porque puedes encontrarte también dentro de los mismos espacios que las universidades han ido migrando progresivamente a tipos diferentes de contratos y encuentras profesores de muy diversas categorías. Son muy raras las universidades que mantienen condiciones óptimas para los profesores, con procesos de selección bastante difíciles, hablando particularmente, por ejemplo, de la Universidad de los Andes. Con esto para decirte que una persona que hoy esté buscando un espacio dentro de la universidad tiene esta gran gama de opciones y dentro de esta gran gama de opciones, pues realmente el campo es tremendamente limitado, sin contar que muchas veces necesitas de contactos al interior de las universidades para poder participar de incluso convocatorias públicas. Así las cosas parece un poco desolador y creo que en mi circunstancia particular casi que fue el hecho de que yo cuando empecé a entrar a la academia, lo que se estaba pidiendo para ese momento era solamente ser estudiante de maestría y eso me ayudó y me facilitó el camino para poder al final tener un contrato laboral de planta a término indefinido, algo que nuevamente es complejo y difícil en todas las universidades que tenemos hoy en Colombia. Gracias, Sergio. Y algo más que quería señalar, también por experiencias de personas cercanas, es que incluso cuando se logran posiciones equivalentes a un tenure como de planta acá en universidades privadas, como contratos indefinidos, tampoco hay garantía de que en algún momento te saquen, ¿no? Porque la misma universidad está experimentando como un proceso difícil con la matrícula de los estudiantes, entonces como la misma universidad también está en crisis. Entonces quería preguntarte un poco, que nos cuentes qué te motivó a crear la Fundación Cuatro Métrica y eso, cómo ha sido la experiencia ahí. Y ahora entiendo que estás como en ambos espacios, ¿no? Que te mueves en la academia y también desde esta fundación. Gracias, Sofía. Déjame algún comentario a propósito de lo que tú señalas. Efectivamente, digamos, la diferencia fundamental en Colombia de estos contratos de planta anuales o anualizados y los contratos a término indefinido, básicamente son, cuando tú tienes un contrato a término indefinido para tu liquidación, pues tienen que hacerlo acorde al tiempo de permanencia. Entonces, por el primer año te van a pagar 30 días y el segundo año y de ahí en adelante 20 días, al menos con la ley vigente actual. Eso hace que si tú duras 5 años, pues básicamente tu liquidación va a ser lo mismo que te hubieran liquidado anualmente en función de esta misma ecuación. Las otras universidades lo que hacen es anualmente ir haciendo esta misma revisión. Entonces, sí, no hay una estabilidad, digamos, de largo plazo o una garantía de que efectivamente vas a permanecer dentro de la misma universidad. Ahora, el tema también es complejo porque si te vas al otro lado en las universidades públicas, quienes realmente logran un trabajo de planta, que los hay, mucho más limitados y demás, pero finalmente los hay, también pasas al otro extremo, profesores que han logrado un asiento allí y que sacarlos ha resultado tremendamente complejo. Hay casos escandalosos, hay un caso gravísimo en la Universidad Nacional C de Medellín, prefiero
conservar el nombre de la Facultad de Ciencia Política, un profesor que fue comprobado plagio de la tesis de maestría de una estudiante tutoriada. El tipo era investigador senior para Colciencias en ese momento. Y la sanción que recibió fue al final que le quitaron el estatus de investigador senior. En la siguiente convocatoria perdió el estatus, pero sigue siendo profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Es decir, tú logras un trabajo de plantear una universidad pública y básicamente tienes que matar a alguien para terminar saliendo. Entonces creo que tampoco se trata de los dos extremos de el hecho de que te vuelvas una persona inamovible y que termine siendo casi que un pasivo para la universidad, pero tampoco el otro extremo también al nivel en el cual pues en cualquier momento pueden prescindir de ti y no tienes absolutamente ningún tipo de estabilidad. Eso para la vida académica creo que es bastante cuestionable. Con un adicional, en otros contextos sí está la exigencia de productividad. Acá la productividad pues tampoco tiene mayores incentivos más allá de cumplir planes de trabajo, pero tampoco hay incentivos. Y acá déjame hago un apunte sobre esta naturaleza. Hasta hace un tiempo habían diferentes modelos universitarios. Universidades como la Universidad de los Andes, que en términos de tu producción, básicamente era una exigencia dentro de tu propio contrato, pero en términos de salarios recibías un salario más alto, pero te exigían también exclusividad. Otras universidades como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que porque cada producción que tú hicieras te pagaban un producto. Te sacabas un producto, por ejemplo, de una revista Scopus y tipificado dependiendo del cuartil en el que estaba, ibas a recibir un pago por ese producto. U otras universidades donde si tú querías recibir algo adicional, pues simplemente te tocaba buscar por tu cuenta esos mismos recursos, pero no te pagaban ninguna productividad, sino simplemente te lo exigían con tu plan de trabajo. En este momento casi que todo está unificado y ya no hay ningún tipo de incentivo de producción y te lo meten en tu propio plan de trabajo. Paradójicamente se terminó quedando en el último eslabón desde el punto de vista de la productividad. Eso también va afectando la misma producción científica de los investigadores y profesores en Colombia. Paso a la pregunta que me planteabas. Yo dentro de la misma universidad empecé a desarrollar proyectos de cooperación y nuevamente, a veces uno lo podría plantear de otras formas, como si fuese una acción deliberada, es decir, como si buscando otras oportunidades, en realidad no, es decir, la universidad, sobre todo en Colombia, se te presenta a ti como un espacio en el cual si tú vas a hacer investigación, haces investigación de escritorio, porque no recibes financiación de fondos públicos, en este caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de MinCiencias. Y eso te obliga básicamente a hacer trabajos desde tu escritorio. Y esa es la generalidad del trabajo que se termina desarrollando. Yo, por circunstancias de la vida, me di cuenta que podían buscarse otros fondos concursables en donde se pudiesen desarrollar proyectos de investigación, consultoría o cooperación en los cuales pudiésemos obtener fondos adicionales y que al mismo tiempo sirvieran para mejorar los ingresos personales al interior de la universidad. Y esto también varía de universidad en universidad. Hay universidades que si tú traes recursos externos no puedes recibir más allá de tu salario, otros que te reconocen un porcentaje y otros que puedes recibir ingresos adicionales. A mí me benefició que en la universidad en la que trabajo me permitieron tener ingresos adicionales por eso y eso generó un incentivo precisamente para trabajar con proyectos de cooperación. En el marco de eso, empecé a trabajar este tipo de proyectos. Trabajamos particularmente un proyecto con la National Endowment for Democracy y gracias a ello, digamos que empecé a conocer mucho más del mundo de la cooperación. Pero también me permitió darme cuenta que al menos para lo que yo trabajo, la universidad podía tener muchas limitantes desde el punto de vista de la ejecución de recursos. Voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en un proyecto que se llama Programa Cuba y muchas veces si invitábamos a alguna persona que vivía dentro de Cuba y le íbamos a pagar a esta persona, no le podíamos pagar porque esta persona no tenía una cuenta bancaria o estaba en un país que por las sanciones no podía recibir su dinero. Y eso para una institución educativa es tremendamente complejo porque básicamente se ve encerrada por el mismo sistema financiero. Entonces, habían muchas barreras que impedían que a través de la universidad se pudiesen desarrollar alternativas para apoyar a las personas con las que trabajábamos. Eso me llevó a pensar en cambiar el modelo, por un lado, en el cual estaba trabajando desde la cooperación en términos de la universidad y por el otro lado, pensar
en no ver a las personas con las que trabajaba desde una suerte de superioridad, dadas mis condiciones de vivir en un país, digamos, donde no hay este tipo de restricciones, y en ese orden de ideas, trabajar en igualdad de condiciones, llevando a eso digamos, en sintonía con varios colegas de diferentes países, pero también y sobre todo personas que vivían al interior de este tipo de regímenes, decidimos configurar una fundación. Con esta fundación empezamos a aplicar a proyectos de cooperación, particularmente de países bajo regímenes autoritarios, y pues la verdad es que desde el momento en el cual empezamos a trabajar, los resultados han sido bastante positivos. Descubrimos por primera vez, al menos en mi caso, las diferencias de cómo administrativamente algo puede funcionar de formas muchísimo más eficientes de lo que funciona habitualmente una universidad, por la complejidad de lo que representa la misma universidad, pero también porque la naturaleza de la universidad en Colombia es una universidad de docencia, y eso hace que los procesos sean muchísimo más dispendiosos frente a cualquier otra actividad diferente a la esencialmente configurada para la universidad. Entiéndase por ello, en este caso, proyectos de cooperación. Perfecto, Ángeles. Gracias. Y como para terminar, pensando en las personas que están considerando hacer posgrados y que tienen la expectativa de continuar una carrera académica, y para las muchas personas que también están estudiando en este momento. Y en otros videos, como he invitado a pensar no únicamente en los títulos, sino en términos de las habilidades que se van formando durante el proceso. Yo no sé si nos puedes contar como qué habilidades tú crees que son claves para luego de los estudios navegar ese mercado laboral entre la academia y más allá de la academia. Gracias, Sofía. Creo que la afirmación que dices es esencial, y también nosotros somos hijos de una generación diferente. Nuestra comprensión de la universidad, o al menos yo desde las ciencias sociales, íbamos a la universidad y cuando cuestionábamos el qué íbamos a hacer en el futuro, muchas veces se nos planteaba desde la universidad, desde los profesores, que hacer una pregunta por la utilidad cuestionaba la razón misma de la universidad. Entonces, curiosamente, al menos en ese momento, para uno era como un tabú el pensar qué vamos a hacer en el futuro o para qué nos van a servir los estudios que estamos haciendo, porque si lo preguntábamos inmediatamente había un cuestionamiento desde la idea de la utilidad, y uno iba a la universidad era a aprender un poco de todo, lo cual es absolutamente cierto. Pero, y ahí es donde viene el cuestionamiento profundo, y lo que seguramente le pasa a muchos estudiantes después de graduarse es, ¿y para qué sirvo? Y muchas veces esto viene también desde los programas de ciencias sociales y humanidades, cuando la realidad es que tienes un título, pero necesitas ganarte la vida con algo, y te haces la pregunta de ¿para qué sirvo? Y ese ¿para qué sirvo? Básicamente te remite a las habilidades. Yo creo que los jóvenes de hoy cambian muchísimo este esquema en varios sentidos. Tú hoy día en LinkedIn ya casi que ni siquiera te piden tener un título, sino demostrar ciertas habilidades. Y esas habilidades te llevan a pensar realmente lo que estás haciendo profesionalmente en términos de qué habilidades necesitas y qué es lo que requieres para lo que tú quieres desarrollar desde el punto de vista de tu propia carrera. Y creo que eso es fundamental desde el punto de vista del aprendizaje de hoy. Hoy puedes complementar tus estudios con cursos adicionales y eso te va a potenciar o a desarrollar una habilidad que te permita profundizar. Dicho esto, creo que al menos hablando desde mi área, que es la ciencia política, una de las cosas que cada vez se vuelven más comunes es que ya no debería existir esa ortodoxia y esa especialización que quizá hace unos años pensábamos. Hoy un politólogo no podría pensarse sin tener conocimiento de redes sociales. Hoy un politólogo debería tener habilidades básicas desde el punto de vista de diseño. Hoy un politólogo necesariamente tiene que conocer de comunicación. Hoy un politólogo ciertamente tiene que tener habilidades de programación, y naturalmente un politólogo hoy debería tener conocimientos de idiomas, mínimamente de inglés. En este orden de ideas, digamos que todo esto debe estar atravesado por las finalidades que cada uno persiga. Yo te hablo desde mi experiencia personal, que como te lo he dicho en otros espacios, es una experiencia que a mí me funcionó, pero no a todo el mundo tiene que funcionarle, y tiene que ver más bien
con lo que cada uno sabe hacer? Esa es una pregunta que creo que todo el mundo debería hacerse. ¿En qué soy bueno y en qué me podría destacar frente a los demás? Y es una respuesta que yo descubrí mucho tiempo después, de la cual no tenía absolutamente ninguna claridad y sobre la cual no hice ningún curso y terminé demostrándome y sabiendo que era bueno para ello. En mi caso particular, básicamente se trata de, uno, lo que tiene que ver con gerencia de proyectos, pero no solamente gerencia de proyectos, sino creación de proyectos. Y dos, todo lo que tiene que ver con comunicación y administración. Eso, digamos que fue lo que a mí me permitió pensar de formas diferentes, articular personas que bajo otras circunstancias no se articularían, pero también y al mismo tiempo pensar cómo convertir mis ideas en un proyecto y cómo ese proyecto buscarle recursos. Yo te lo decía antes, y es el profesor convencional regularmente no busca fondos, ¿sí? Porque básicamente lo que espera es que la universidad le proporcione esos fondos para investigar. A mí las circunstancias de la vida me llevaron a pensar en la necesidad de buscar este tipo de fondos y haciendo eso fue que descubrí este canal particular. En ese orden de ideas, lo que sí creo que es fundamental insistir es, deben haber unas habilidades básicas, como las que planteaba antes, donde nos abramos a otras disciplinas y otros campos, pero también debemos ver cuáles son nuestras especificidades sobre lo que deberíamos trabajar. Y lo complejo allí es que la misma vida te va llevando para encontrar cuáles serían esas especificidades de habilidades que podrías potenciar y desarrollar y que te hacen diferente a los demás. Claro, yo entiendo lo que dices también, como que un poco la vida se va haciendo en la medida en que se va viviendo y caminando. Pero sí creo que puede haber una intencionalidad, como teniendo claro esa necesidad de buscar otros espacios, de que de pronto una carrera académica únicamente en la universidad que provee todo, cada vez es más difícil. Sí, sí puede haber como una intencionalidad de buscar esos otros espacios que pueden ser interesantes, teniendo en cuenta también como los talentos, aptitudes, vocaciones, inclinaciones de cada persona para formarse de otras formas, incluso dentro de la misma universidad. Muchas veces están esos recursos y muchas veces se desaprovechan porque se considera que la única formación universitaria es la formación como La formal educación del formal. programa. Entonces creo que eso también me parece bueno resaltarlo. Y bueno, ya muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a dejar también acá abajo como información relacionada contigo y con tu fundación. Y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. No, muchas gracias a ti, Sofía. Déjame y cierro con algo y es, yo creo que algo que sí es fundamental y sobre todo en nuestras áreas es el saber proyectos, ¿sí? Saber de la formulación de proyectos, saber de la evaluación de proyectos. Eso te va a servir para todo. Si trabajas en cooperación te va a funcionar, si te quedas en la academia te va a funcionar, si trabajas en consultoría te va a funcionar e incluso si trabajas en el Congreso como UTL también te va a funcionar. Y eso te va a permitir a ti tener la capacidad de transformar tus ideas en realidades. Esa sí creo que es una habilidad central, esencial y transversal para cualquier persona desde las ciencias sociales que quiera tener al menos un éxito en este campo. Gracias a ti, Sofía, por esta iniciativa. Creo que es muy, muy valiosa y te deseo todos los éxitos en seguir incentivando estas carreras para todas y todos los colombianos que tengan ese interés por tu canal. Bueno, muchas gracias. Que estén bien.